¿Me escuchan bien? Ya, no, no hay eco, ¿no? Ya, perfecto. A ver, permítame. Se ve la pantalla, ¿no? ¿Sí bien? Ya, perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces. Buenas noches con todos. Yo soy el doctor Mario Carrión. Vamos a hacer la sesión de em, fisiología cardiovascular. A ver, quiero ver acá. De repente, si alguien tiene alguna pregunta, me avisa o de repente me pueden apoyar ahí, Kevin, no sé. ¿Sí? Ya, ya, correcto. Listo, gracias. Bien, vamos a meter entonces fisiología cardiovascular. Vamos a ver lo que es ahora gasto cardíaco y también circulaciones especiales, ¿sí? Dentro de ellas la circulación coronaria. Entonces, bueno, ya ustedes han desarrollado, entiendo, la primera parte de las clases y vamos a conversar el día de hoy sobre estos temas y mañana sobre presión arterial. Ustedes saben que el gasto cardíaco, o digamos el corazón, eyecta un volumen de sangre, ¿sí? Que está destinado justamente a aportar oxígeno y nutriente a los tejidos. Ese volumen de sangre que eyecta el corazón, digamos, tiene un valor, un valor constante dentro de un rango de normalidad, que permite justamente que nuestro organismo pueda funcionar adecuadamente. Ese volumen de sangre, cuando yo lo relaciono al tiempo, lo denomino gasto cardíaco. ¿El gasto cardíaco qué es? Es el volumen de sangre que inyecta el corazón en una unidad de tiempo, que en este caso es un minuto. ¿Sí? Ustedes saben que durante el ciclo cardíaco, una de las fases es la fase de eyección, donde el corazón expulsa la sangre hacia las arterias, sea aorta o pulmonar, dependiendo si es el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho que se está contrayendo. Entonces, ese volumen de sangre que sale en cada ciclo, ¿sí? Si lo multiplico por el número de latidos en un minuto, entonces tendría yo el volumen de sangre que el corazón ha inyectado en un minuto. Y a eso yo denomino gasto cardíaco. Ese volumen de sangre que es necesario para aportar oxígeno y nutrientes a los tejidos, digamos, también es regulado. Yo puedo hacer que el gasto cardíaco aumente, puedo hacer también que disminuya, dependiendo de las necesidades del organismo o de alguna circunstancia por la que esté atravesando el organismo también. Entonces, de lo que se va a hablar es justamente de esos mecanismos que regulan el volumen de sangre que inyecta el corazón. Digamos, si lo concebimos en un minuto, denominamos gasto cardíaco. Y es importante esta variable porque recuerden ustedes, o más adelante también vamos a ver de repente mañana, que la presión arterial es igual al producto de gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. De tal manera que las variables que afecten el gasto cardíaco también afectarán directamente el valor de la presión arterial. El corazón es una bomba dinámica que puede variar su gasto para adecuarlo y mantener una presión arterial sistémica media constante, que sea apropiada para diferentes condiciones y demandas ambientales. Lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Sí? El corazón va a inyectar un volumen de sangre determinado llamado gasto cardíaco y este, bueno, corresponderá a las necesidades del organismo. Este gasto cardíaco se va regulando, dice, por mecanismos de regulación intrínseca y mecanismos de regulación extrínsecas. El mecanismo de regulación intrínseca explota, dice, las propiedades inherentes al músculo cardíaco, es decir, el gasto cardíaco puede aumentar o disminuir en función de propiedades propias del corazón. No necesita de ningún estímulo externo para poder ser regulado este. Mientras que el mecanismo de regulación extrínseco se refiere justamente a mecanismos externos al corazón que pueden regular este gasto cardíaco. Y ahí, por ejemplo, entran los mecanismos neurales u hormonales. Si hablamos de mecanismos neurales, hablamos fundamentalmente del sistema autonómico, que ustedes lo conocen, ¿no? Con su brazo simpático y parasimpático, por ejemplo, ¿no? El corazón es inervado y el sistema cardiovascular en general es inervado por estos dos componentes, simpático y parasimpático, que no son estructuras del corazón, sino que llegan al corazón y de esa manera regulan también este gasto cardíaco.
Entonces, como vienen de afuera del corazón, externos al corazón, decimos que son mecanismos que hacen la regulación extrínseca, ¿no? La presión arterial es igual a gasto cardíaco por tendencia vascular periférica, eso es lo que hemos comentado. Y en nuestro caso es importante, digamos, reconocer que ahora estamos conversando permítame acá, de este componente, ¿no? Del gasto cardíaco, ¿sí? De este componente estamos conversando. De repente mañana conversaremos de resistencia vascular periférica, que ustedes ya han hecho esta clase, me parece, ¿no? Sí, no sé si me pueden confirmar. Dentro de circulación o de vasos, no sé si han hecho sobre este tema, resistencia vasculares, ¿me confirman? Sí, han hecho la parte de resistencias, ¿sí? Vasoconstricción, vasodilatación, de eso han conversado también, ¿no? Sí. Bueno, entonces tenemos que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. De lo que estamos conversando es justamente de aquellas variables que regulan este gasto cardíaco, ¿sí? Muy bien. Sabemos que la sangre fluye a través de los vasos sanguíneos en función de una gradiente de presión. Si hay gradiente, hay flujo. Si no hay gradiente, no hay flujo, ¿no? Y obviamente eso es algo que no es adecuado para el organismo. El sistema cardiovascular lo que busca es garantizar que hay un flujo de sangre, de tal manera que ese flujo de sangre llegue hacia las células del organismo, llevándole el oxígeno y nutrientes para que esa célula pueda vivir y pueda también trabajar, desarrollar la función que le corresponde, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes determinan la función o el gasto cardíaco? Entonces hay estas cuatro variables: la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Es decir, el hecho de que el gasto cardíaco pueda aumentar o disminuir dependerá de estas variables, de la precarga, poscarga, contractilidad o frecuencia cardíaca. Es importante que ustedes recuerden estos componentes o estos determinantes, porque en realidad en la práctica clínica, que es lo que ustedes van a desarrollar posteriormente, ¿no? Cuando ya ejerzan también la medicina, y uno quiere explicar por qué un paciente tiene un gasto cardíaco aumentado o disminuido, que eventualmente puede impactar en el valor de la presión arterial, porque ya hemos visto que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia, van a ver que todos los mecanismos llevan a que alguna de estos determinantes ha sido afectado, para más o para menos. De tal manera que la estrategia terapéutica para poder corregir ese gasto cardíaco alterado se va a basar fundamentalmente en identificar cuáles de estos determinantes ha sido afectado para justamente en el tratamiento corregir estos determinantes. Entonces, en realidad eso tiene mucha aplicación, digamos, clínica, ¿sí? Y vamos a comentar algunos detalles de repente a continuación. ¿Qué es la precarga? Es una de las, digamos, determinantes que hemos comentado. Dice, la precarga es la presión aplicada para el llenado del corazón, ¿sí? La precarga viene a ser la presión con la cual la sangre ingresa a la cavidad ventricular. También otros la definen en función del volumen de sangre que llega al corazón. Por ejemplo, si recuerden ustedes de la clase de circulación de repente que hayan hecho, ustedes saben que la sangre, la sangre venosa llega al corazón por el lado derecho, a través de las venas cavas, superior e inferior, y un poco llega a través del seno venoso coronario, que drena directamente la aurícula derecha. Entonces, todo ese volumen de sangre que llega a la aurícula derecha, que está llegando al corazón, es lo que yo llamaría precarga, ¿sí? Entonces, si por ejemplo a través de esas tres estructuras llegasen 60 mililitros, yo puedo decir que la precarga es 60 mililitros. Si llegasen 80 mililitros, yo digo que la precarga es 80 mililitros, ¿sí? Entonces, la precarga yo la puedo definir en función del volumen de sangre que llega al corazón también, ¿sí? Y obviamente, si yo digo que llegó 80 mililitros, yo puedo decir que la precarga en 80 mililitros es mayor que cuando llegó 60 mililitros, ¿sí? Porque el volumen es mayor, ¿correcto? Entonces la precarga aumenta o disminuye en función del volumen de sangre que está llegando al corazón, en este caso hacia el lado derecho del corazón, que es por donde ingresa la sangre al corazón, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la precarga. Y la precarga
garantiza o de alguna manera tiene una relación directa con el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre que sale del corazón, ¿sí? Entonces al corazón ingresan 60 mililitros y del corazón saldrán 60 mililitros. Si al corazón llegan 80 mililitros, del corazón saldrán 80 mililitros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el gasto cardíaco tiene una relación directa con la precarga. Si la precarga aumenta, el gasto cardíaco aumenta. Si la precarga disminuye, el gasto cardíaco disminuye, ¿sí? Entonces hay una relación ahí importante. ¿Cuándo ustedes, por ejemplo, pueden afectar la precarga en un escenario clínico? Por ejemplo, imaginemos una persona que tiene un cuadro diarreico importante. Pierde gran cantidad de volumen y al perder gran cantidad de volumen, su intravascular va a disminuir. Si disminuye el intravascular, la sangre, el volumen de sangre que retorna hacia el corazón va a disminuir. Por lo tanto, la precarga ha disminuido. Y si la precarga disminuye, disminuye el gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco disminuye, disminuye la presión. Por eso es que las personas que tienen un cuadro diarreico de repente importante pueden llegar a la emergencia con hipotensión, porque la precarga, que está en relación al volumen intravascular, disminuido, genera una disminución del gasto cardíaco. Y esta disminución del gasto cardíaco, por la fórmula que hemos comentado, disminuye la presión arterial. Entonces ahí ustedes explican por qué una persona con un cuadro de pérdida de volumen, cualquiera que sea, yo he puesto el ejemplo de la diarrea, pero puede haber otros escenarios también de pérdida de volumen, llevan a hipotensión. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, reponer el volumen. Y es por eso que una persona con un cuadro diarreico, de repente, ustedes lo que hacen, ¿qué es? Ponen una vía y le ponen su cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Para qué? Para reponer el volumen. ¿Para qué? Para aumentar otra vez el intravascular. Y de esa manera, si aumenta el intravascular, otra vez aumenta el retorno venoso. Es decir, aumenta la precarga. Si aumento la precarga, aumenta el gasto cardíaco y recupero la presión arterial. Ese es digamos, la lógica del tratamiento cuando yo pierdo volumen, ¿sí? Bien, dice acá que la precarga a su vez tiene unos determinantes. O sea, ¿de qué depende la precarga? ¿De qué depende ese volumen de sangre que llega? ¿De qué depende esa presión de llenado que al final influye en el valor de la precarga? Dice, depende de la presión de llenado, de tal manera que si hay más presión de llenado, más volumen va a ingresar. Depende del tiempo de llenado. Recuerden, este tiempo de llenado está en relación al concepto de sístole y diástole, ¿no? ¿Sí? Recuerden que la diástole, el corazón se llena de sangre. Entonces, si el tiempo de llenado es mayor, bueno, parece lógico pensar que más volumen de sangre va a recibir el corazón. Si el tiempo de llenado es corto, entonces menos volumen de sangre va a llegar al corazón, por lo tanto la precarga va a ser menor. Y la distensibilidad de la pared tiene que ver con el concepto de que recuerden que en el llenado, ¿sí? Cuando ingrese el volumen, lo que llamamos precarga, para que el corazón pueda recibir más volúmenes se tiene que distender, ¿sí? Es como un globo, ¿no? Se va llenando de agua y se va distendiendo, ¿correcto? Si el globo tuviese paredes rígidas, no se pudiese expandir y no va a poder recibir más volumen. Lo mismo pasa acá. El músculo, el corazón está como un tejido muscular que va cediendo ante el incremento de volumen. Entonces digamos, ese acto de ceder ante el volumen, lo que llamamos que es distensible, ¿sí? De tal manera que a mayores volúmenes se va distendiendo y acepta más volúmenes. Por lo tanto, la precarga aumenta. Pero si las paredes del ventrículo fueran muy rígidas, o sea, no distensibles, entonces el volumen de llenado va a ser menor, porque como no se puede distender, no recibe mucho volumen y por lo tanto la precarga ha disminuido. Entonces, a más distensibilidad, más volumen, más precarga, menos distensible, menos volumen, menos precarga, ¿no? ¿Sí? Entonces, de eso se refiere. La presión de llenado, a su vez, inclusive depende de otras variables. Una variable puede ser, por ejemplo, el cambio en la posición en el campo gravitacional, ¿sí? Mi presión de llenado, por ejemplo, puede aumentar si es que estoy en posición horizontal o tiene un valor en posición horizontal, pero si por ejemplo me pongo de pie,
mi presión de llenado va a disminuir porque obviamente la sangre por efecto de la gravedad va a tender a irse hacia abajo y no va a tender a subir hacia el corazón. Entonces a eso se refiere con la presión de llenado en relación a la posición en el campo gravitacional. El tono venoso periférico, volumen sanguíneo, el ejercicio que genera una contracción de los músculos de los miembros inferiores hará que la sangre retorne con más facilidad hacia el corazón, aumentando la precarga, la respiración y el gasto cardíaco también. Acá tenemos, digamos, vean ustedes, la presión arterial es igual al producto de gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco es igual a ¿qué? Al volumen de expulsión, es decir, el volumen de sangre que sale en cada latido, ¿no? Esto es del ciclo cardíaco, ¿sí? La fase de eyección. Se eyecta un volumen ahí, es el volumen de expulsión, multiplicado por la frecuencia cardíaca, que está representada por el número de ciclos cardíacos en un minuto, ¿sí? Entonces, si yo multiplico volumen de expulsión por frecuencia cardíaca, me da gasto cardíaco. Pero el volumen de expulsión, ¿de qué depende? Dice, depende del volumen diastólico final y del volumen sistólico final. De tal manera que la diferencia de esos volúmenes es el volumen de expulsión, ¿sí? ¿Y qué es el volumen diastólico final? Bueno, es el volumen de sangre que hay en el corazón, como dice acá, al final de la diástole, es decir, al final del llenado, ¿sí? ¿Y de qué depende este volumen diastólico final? Por ejemplo, de la presión de llenado, que estamos hablando ahí de precarga, ¿no? ¿Sí? El volumen diastólico final viene a ser el volumen de sangre con el cual se llenó el corazón, eso es precarga, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Y depende de variables como la presión de llenado, ya lo hemos visto, ¿sí? Hay otras variables que determinan ese volumen diastólico final que vendría a ser las valvas venosas, en los músculos, la sangre va fluyendo de abajo hacia arriba, ¿sí? Y atravesando los músculos, en este caso los gastronemios, los gemelos, de tal manera que la sangre va fluyendo hacia arriba y va generando ese retorno venoso, esa precarga que es necesaria para el gasto cardíaco, ¿sí? En este caso, las venas dicen tienen unas valvas que se abren hacia arriba, pero no hacia abajo, justamente para evitar que la sangre retorne hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Y acá tenemos una gráfica donde está representada la precarga, en el sentido siguiente. Este ciclo o este gráfico en azul es la gráfica que representa el ciclo cardíaco que ustedes ya han hecho. Esta es la curva presión-volumen, ¿sí? Acá tienen desde el A hasta el B, al C y al D. Tienen ustedes ahí, perdón, tienen el ciclo cardíaco. El A a B viene a ser la fase de llenado, B a C la fase de contracción isovolumétrica, de C a D la fase de eyección y de D a la fase de relajación isovolumétrica. Este es un ciclo normal, digámoslo así. Pero cuando aumenta la precarga, lo que está pasando es que aumenta el volumen de llenado. Recuerden que precarga yo lo puedo relacionar a llenado. Entonces, si aumenta el llenado, yo puedo decir que la precarga aumentó. Y si aumenta la precarga, también aumenta el volumen de expulsión. ¿Sí? Lo que habíamos dicho, aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco. Y acá está representada ese fenómeno. ¿Sí? Acá tienen ustedes que de A a B, prima, en este caso es el nuevo volumen de llenado, la precarga aumentó, y de C' D es todo lo que el corazón expulsó en ese ciclo, que obviamente es mayor que de C hasta D nada más, ¿sí? Aumentado. La curva en rojo representa un mayor volumen de eyección que la curva en azul. Y aquí está representada el incremento de la precarga. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? ¿Hay algo que quisiesen preguntar o comentar, por favor? ¿Seguros? Ya, bueno. Bien. Dentro de la misma precarga, vean ustedes, tenemos, recuerden ustedes, otra variable que le decía, ¿no? El tiempo de llenado. Y parece lógico, bueno, si yo le doy más tiempo al corazón para que se llene de sangre, más volumen va a recibir, por lo tanto la precarga ha aumentado, ¿no? Porque hemos dicho que la precarga tiene relación a volumen, ¿sí? ¿No?
Entonces, el tiempo de llenado, eh, digamos, a mayor tiempo, mayor volumen, mayor precarga y mayor gasto cardíaco, ¿sí? ¿De qué depende el tiempo de llenado? ¿Alguien me puede decir? Tiempo de llenado, ¿de qué depende? Cuando hablamos del ciclo cardíaco hablamos de dos momentos, sístole y diástole, ¿de acuerdo? Entendemos que el llenado está relacionado a la sístole o a la diástole. Sístole. Diástole. A la diástole, perfecto. Entonces, la diástole, digamos, incluye lo que nosotros llamamos el llenado y en la sístole vendría a estar relacionada con la eyección, o sea, con la salida de sangre del corazón. Muy bien. Normalmente en el ciclo cardíaco tenemos diástole y sístole, y eso se va repitiendo eternamente desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Así es nuestro corazón. Diástole, sístole y así toda la vida. Muy bien. El sístole y la diástole o el ciclo cardíaco tiene una duración de tiempo. ¿Quién dura más, la sístole o la diástole? Vamos, chicos, chicos, chicas, vamos, digan, ¿quién dura más, la sístole o la diástole? O los dos duran igual, no sé. ¿Perdón? Diástole. La diástole. Perfecto, así es. Normalmente la diástole dura más tiempo que la sístole. Y eso tiene algunas implicancias, ¿eh? Muy interesantes. De alguna manera, el hecho que haya más diástole, que la diástole dure más, garantiza que haya un buen llenado cardíaco. Le da tiempo para que el corazón se llene con un buen volumen de sangre. ¿Para qué? Para que cuando ocurra la eyección se expulse un buen volumen de sangre. ¿Sí? Entonces, tiene una lógica que la diástole dure más. ¿Correcto? Por otra parte, y eso lo vamos a comentar más adelante, el corazón se irriga fundamentalmente en diástole. Por lo tanto, el hecho que la diástole dure más tiempo también garantiza que el músculo cardíaco reciba un adecuado aporte de sangre o un mejor aporte de sangre que si se irrigara en la sístole, que es la que dura menos tiempo. Entonces hay una relación ahí. ¿Y de qué depende que la diástole pueda aumentar o disminuir? Está en relación a la frecuencia cardíaca, como dice ahí. A una mayor frecuencia cardíaca el tiempo de llenado se ve limitado. Cuando ustedes aumentan la frecuencia cardíaca, es decir, hay taquicardia, la diástole se acorta. Y cuando la diástole se acorta el llenado, ¿cierto? ¿Correcto? Y si disminuye el llenado, disminuye el gasto cardíaco. Y si esto lo llevamos a un escenario patológico donde la frecuencia, imagínense una taquicardia, ¿no? Ya no frecuencia de 60, 70, 80, 90 que podemos decir es normal. Imaginemos un paciente que llega a la emergencia con una frecuencia de 180 latidos por minuto, que ya no es fisiológico. Entonces, ¿cómo se verá afectado la diástole? Bastante, ¿no? Ya hemos dicho que en la medida que aumenta la frecuencia cardíaca, la diástole se acorta. Entonces, si se acorta demasiado, el llenado va a ser muy limitado y por lo tanto el gasto cardíaco va a ser limitado, va a caer significativamente. Si cae el gasto cardíaco, la presión arterial va a caer. Por eso es que los pacientes o un grupo de pacientes con taquicardias llegan a la emergencia en hipotensión. Y la hipotensión es explicada en ese caso porque el tiempo de llenado se ha afectado, afectando el llenado ventricular y por lo tanto, secundariamente, el gasto cardíaco. ¿Qué hay que hacer? Bajar la frecuencia cardíaca. Porque si yo bajo la frecuencia cardíaca, otra vez la diástole aumenta, aumenta el tiempo de llenado y mejora el gasto cardíaco. ¿Sí? Eso es lo que se hace ahí. Ahí tenemos tiempo de llenado que afecta positivamente el volumen diastólico. A mayor tiempo, mayor volumen. Bueno, hay una relación directa, ¿no? ¿Sí? La distensibilidad de la pared lo habíamos comentado. Cuando el corazón es, imaginemos como un globo, ¿no? Yo lo voy llenando de agua y se va distendiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Porque las paredes, al ser elásticas, distensibles, me permiten esa posibilidad. Si las paredes del ventrículo fueran rígidas, no pudiese hacer eso, ¿no? ¿Sí? No pudiese aumentar el volumen en forma significativa.
¿Quiénes afectan la distensibilidad de la pared? Por ejemplo, un derrame pericárdico no va a permitir que se distienda. Un infarto de miocardio hace que el tejido se vuelva más rígido. Hipertrofia de la pared, que también hace que el tejido se vuelva tan rígido que disminuye la distensibilidad, ¿no? De tal manera que la distensibilidad también es un factor positivo sobre el volumen diastólico. A mayor distensibilidad, mayor volumen diastólico final, mayor precarga, ¿sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Quedó claro esa parte? Sí. Poscarga, la otra variable. Recuerden, precarga, poscarga, contractilidad, frecuencia cardíaca. Poscarga. La poscarga, a diferencia de la precarga, ¿se acuerdan que la precarga es yo aumento precarga, aumenta gasto cardíaco? Muy bien. Y si bajo precarga, baja gasto cardíaco. Hay una relación directa, para arriba o para abajo. En la poscarga es opuesto. Hay relación inversa. Si yo aumento la poscarga, mi gasto cardíaco cae. Si bajo la poscarga, mi gasto cardíaco sube. Hay una relación inversa. ¿Qué es la poscarga? La poscarga viene a ser la fuerza que se opone a la salida de sangre del corazón. Imaginemos ustedes, estamos en el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo se contrae durante la fase de la sístole, de la eyección, y quiere verter la sangre hacia la aorta. Si la aorta le genera más resistencia, el ventrículo va a tener que trabajar mucho más, ¿sí o no? Entonces, ¿quién se opone a la salida de sangre del corazón? Si hablamos, imaginémonos, ubiquémonos en el ventrículo izquierdo, va a ser la presión de la aorta. Cuanto más presión tenga la aorta, el ventrículo izquierdo va a tener que trabajar mucho más para poder eyectar la sangre. Y si en algún momento esa presión es tan grande que ya el ventrículo no puede ser capaz de vencer esa resistencia, entonces el volumen de expulsión va a caer. Y entonces ahí viene este concepto, ¿no? Yo aumento la poscarga, baja el gasto cardíaco, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo una hipertensión arterial, por ejemplo. Ese es el escenario clínico clásico de una poscarga incrementada, cuando la presión arterial ha aumentado en forma significativa, porque la poscarga en buena cuenta depende fundamentalmente del valor de la presión que hay en la arteria. Llámese arteria aorta para el ventrículo izquierdo, llámese arteria pulmonar para el ventrículo derecho, ¿correcto? Si la presión arterial, imaginémonos en la aorta, poscarga aumenta, entonces el volumen de expulsión va a tender a caer, ¿sí? Ese es a lo que se refiere con poscarga, ¿sí? Entonces acá tenemos que la poscarga, ¿sí?, que está en relación al valor de la presión arterial, lo habíamos dicho, afecta positivamente el volumen sistólico final. ¿Qué es el volumen sistólico final? Es el volumen de sangre que queda al final de la sístole. Y tiene lógica, ¿no? Recuerden ustedes que el corazón durante la diástole se llena de sangre. Termina la diástole y el corazón se contrae. Se contrae e inyecta un volumen de sangre. Pero un volumen de sangre se queda en el corazón. Cuando ocurre la eyección no se expulsa el 100% del volumen. Siempre se queda un pequeño volumen en el corazón. ¿Correcto? A ese pequeño volumen que queda en el corazón yo lo llamo volumen sistólico final. ¿Sí? Y si es que ese volumen sistólico final aumenta, es porque menos se ha inyectado, ¿sí o no? ¿Sí? Suena lógico, ¿no? ¿Sí? Correcto. Imaginemos que el volumen diastólico final es 120 y que el volumen de expulsión sea 70. Por lo tanto, el volumen diastólico, el volumen sistólico final será 50, ¿sí o no? ¿Sí? 120 menos 50, 70 se expulsó. Quedó 50. 50 sería el volumen sistólico final. Pero si la poscarga aumenta, el volumen de expulsión disminuye. Entonces yo tenía 120 y ahora sale 60. Sale menos porque mi poscarga aumentó. Entonces, ¿cuánto me queda? Volumen sistólico final 60. Aumentó el volumen sistólico final. Entonces, el incremento de poscarga lleva a aumento de volumen sistólico final. Es decir, el volumen de sangre que quede en el corazón, como una señal de que menos volumen ha sido expulsado en la sístole. ¿Correcto? ¿Sí? Y acá tenemos una gráfica que representa, en este caso, la de acá de la izquierda, el incremento de poscarga. Vean ustedes que el incremento de poscarga, en este caso, la curva en azul siempre es la normal inicial y la curva en rojo es la que está ligada a la alteración que estamos conversando, en este caso poscarga. Y vemos que, recuerden, en el punto C del ciclo cardíaco que ocurre, en este punto C que está ocurriendo,
Apertura de la válvula aórtica. Perfecto, apertura de la válvula aórtica, ¿sí o no? Sí, porque está dando inicio a la eyección. Pero vean ustedes que cuando aumenta la poscarga, ahora la válvula aórtica se abre en C', ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y vean ustedes que esta es una gráfica, como decía, presión-volumen. En el eje vertical es la presión. Y están viendo ustedes que la válvula aórtica en la curva roja se abre a un valor de presión más alto que en la curva azul. Por eso decimos que la poscarga está ligada a la presión. Acá la válvula se está abriendo más tardíamente a un valor más alto de presión. ¿Por qué? Porque la presión en la arteria aumentó, la poscarga aumentó. Y vean ustedes que el volumen de expulsión llega hasta D', pero D' es un volumen entre C' y D', es un volumen menor que entre C y D, ¿sí? Por lo tanto, el volumen de expulsión ha disminuido. Entonces, el incremento de poscarga ha afectado el volumen de expulsión, generando una disminución del mismo. Esta es una representación gráfica del incremento de la poscarga, ¿sí? La otra variable es la contractilidad. Ya tenemos precarga, poscarga, contractilidad. La contractilidad, al igual que la precarga, tiene una relación directa con el gasto cardíaco y bueno, parece lógico, ¿no? Si yo aumento la contractilidad, el gasto cardíaco aumenta, es decir, el volumen de expulsión, ¿sí? En cada latido del corazón. Si la contractilidad disminuye, por lo tanto, el gasto cardíaco cae, ¿sí? Hay una lógica, ¿sí? Hay una relación directa que parece lógica, ¿no? ¿Sí? Aumenta la contractilidad, aumenta el gasto cardíaco, baja la contractilidad, baja el gasto cardíaco. ¿Y de qué depende la contractilidad? La contractilidad, bueno, se refiere a la fuerza de contracción del músculo cardíaco y va a depender de, digamos, una variable que es conocida por todos nosotros. Nosotros sabemos que la contractilidad está ligada a la concentración de calcio en la célula. Por lo tanto, en este caso no va a ser la excepción y también va a ser lo mismo, disponibilidad de calcio intracelular. El otro parámetro que de repente no es tan conocido se refiere a la sensibilidad de los filamentos al calcio. Es decir, en el primer caso, depende de la cantidad de calcio. ¿Cómo así? Si yo tengo más calcio, el músculo se va a contraer más fuerte. ¿Sí? Yo aumento la cantidad de calcio y para cada nivel de calcio el músculo se contrae cada vez más y más fuerte. Eso es calcio. Muy bien. Pero la otra variable habla de sensibilidad de los filamentos al calcio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo tener una misma concentración de calcio. Imaginemos dos escenarios. Imaginemos, solo por dar una idea, por el ejemplo, imaginemos una concentración como de 10 de calcio. Y por lo tanto, el músculo se contrae con una fuerza como 10. ¿De acuerdo? Pero yo puedo tener en otro momento una concentración de 10 igual y sin embargo la fuerza de contracción ser como 20. ¿Y cómo puede pasar eso? Si la concentración de calcio es la misma. Lo que puede variar, sin embargo, es la sensibilidad del filamento al calcio. Y yo puedo decir, muy bien, ahora tengo 10 también, pero voy a aumentar la sensibilidad del filamento al calcio. Y aumentando la sensibilidad, yo hago que se contraiga más fuertemente. ¿Sí? Esto, por ejemplo, estos dos conceptos tienen mucha utilidad práctica. Muchos de los medicamentos que de repente ustedes conocen o que van a conocer, que tienen como efecto aumentar la fuerza de contracción del corazón, o sea, la contractilidad, lo que hacen es aumentar esa fuerza en base a aumentar la concentración de calcio intracelular. Casi todos los medicamentos endovenosos que conocemos, clásicos para aumentar la fuerza de contracción, llámese dobutamina, por ejemplo, ¿sí? Adrenalina, noradrenalina, tienen como efecto fundamental aumentar la concentración de calcio intracelular. Y si hablamos de medicamentos orales que se usan hace muchos años para aumentar la contractilidad del corazón, tenemos la digoxina, que también tiene como efecto aumentar la concentración de calcio y a través de ese mecanismo es que aumenta la fuerza de contracción. Pero también hay otros medicamentos que no son, digamos, no son tan nuevos ya, tienen varios años, pero que son menos antiguos que los otros y que su mecanismo de acción de cómo aumentar la contractilidad es a base de aumentar la sensibilidad de los filamentos al calcio. Es el famoso levosimendan, por ejemplo,
que al momento es de aplicación solo endovenosa, no hay para uso oral, ¿sí? Pero que se usa en esos escenarios de pacientes descompensados agudamente, que están en una unidad de cuidados coronarios, por ejemplo, y se busca aumentar la contractilidad a través de estos medicamentos y que mejoran la sensibilidad de los filamentos al calcio. Teóricamente, este sería un mejor mecanismo que aumentar la cantidad de calcio, porque ya saben ustedes que cuando yo aumento la cantidad de calcio sostenidamente en la célula puede activar mecanismo de apoptosis y llevar a muerte celular. Entonces no es bueno tampoco tener tantos niveles de calcio persistentemente en la célula, ¿sí? Y ese es un poco el lado negativo de estos medicamentos inotrópicos positivos, ¿no? Que aumenta la contractilidad, ¿sí? Entonces la contractilidad genera un efecto negativo sobre el volumen sistólico final, y es lógico, pues, ¿sí o no? Porque si la contractilidad aumenta, el volumen de expulsión aumenta, es decir, más volumen de sangre sale del corazón, por lo tanto, menos se queda en el corazón. Y lo que se queda, ya sabemos que se llama volumen sistólico final. Es el volumen de sangre que quedó al final de la sístole, al final de la eyección, ¿sí? Por ende, si yo mejoro la contractilidad, mi volumen de expulsión aumenta, pero obviamente va a quedar por ende menos volumen de sangre en el corazón al final de la sístole, ¿no? ¿Sí? Y acá se está representando gráficamente eso, donde vemos que el volumen de expulsión de C a D' es mayor que de C a D, ¿sí? La precarga no aumentó porque todos están partiendo del mismo punto B, la poscarga no aumentó porque todos están partiendo del mismo punto C también, por ejemplo, ¿sí? Como en los casos previos que veíamos, ¿sí? Y por último, la frecuencia cardíaca, que se refiere al número de ciclos cardíacos. Recuerden, ustedes han hecho la clase de ciclo cardíaco y ven que en cada ciclo cardíaco hay un componente de eyección, es decir, un momento en el cual la sangre sale del corazón, ¿sí? Se expulsa del corazón. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que la frecuencia cardíaca fuese 5 latidos por minuto, ¿sí? Poner el ejemplo, imaginémoslo así, 5 latidos por minuto, quiere decir que hay 5 fases de eyección. Por lo tanto, 5 veces en las cuales la sangre salió del corazón, ¿sí? Pero si yo aumento la frecuencia ya no a 5, sino a 10, entonces va a haber 10 fases de eyección. Por lo tanto, va a haber 10 momentos en el cual la sangre sale del corazón. Entonces decimos que con una frecuencia de 10 va a haber más volumen de expulsión que con una frecuencia de 5, ¿sí? Y esa es un poco la lógica de la frecuencia cardíaca. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco aumenta. Si yo bajo la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco disminuye, ¿sí? Muy bien, esto también igual como en muchos escenarios tiene un límite, es decir, y él se había puesto el ejemplo previo, ¿no? ¿Sí? Si yo aumento la frecuencia cardíaca ya en un rango patológico, ya por más que yo aumente la frecuencia cardíaca, no quiere decir que va a seguir aumentando el gasto cardíaco. Es más, yo le decía que si aumenta la frecuencia cardíaca a 180, lo que va a pasar es que la diástole se acorta, el tiempo de llenado se acorta y la presión arterial cae, ¿no? Porque cae el gasto cardíaco y cae la presión arterial. Entonces, no siempre el incremento de frecuencia cardíaca ya en rango patológico va a seguir aumentando el gasto cardíaco, al contrario, disminuye, ¿no? ¿Sí? Esta relación de más frecuencia, más gasto, menos gasto, está en relación a un rango fisiológico, ¿no? Estamos hablando ahora de fisiología, de lo normal, digamos, ¿sí? ¿Correcto? Bien. No sé si tienen acá alguna pregunta. Esos son los Doctor, cuatro una consulta. componentes. A ver, sí, Cuando Piero. cuando hablan de volumen sistólico final, ¿es lo mismo que decir volumen telesistólico? Sí, sí, exactamente. Es volumen sistólico final, es volumen al final de la diástole. Perdón, volumen diastólico, ¿sí? Volumen diastólico final es el volumen al final de la diástole y volumen telediastólico es el volumen igual al final de la diástole. Tele de lejos, ¿sí? Igual Gracias, es para doctor. la sístole, igual para la sístole, ¿no? Volumen sistólico final o volumen telesistólico, ¿no? ¿Sí? Igual, igual. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, chicos, chicas, pregunten, por favor. Vamos. Doctor, buenas noches. Una consulta.
Expuso un caso en la que se hablaba de la frecuencia cardíaca y en situaciones patológicas esta iba a disminuir el gasto cardíaco. ¿Podría proponer ese ejemplo, por favor? A ver, un momento. Espérense. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Doctor, disculpe, ¿ahora sí me puede escuchar? Ahora sí. Ya, genial. Mi pregunta era, aquí usted nos explicó teóricamente que la frecuencia cardíaca va a estar en relación directa al gasto cardíaco. Esta aumenta y el gasto cardíaco también. Pero manifestó que en una situación patológica esta podría llegar al punto en que el gasto cardíaco va a tender a disminuir. Y mi pregunta era si es que podría proponer dicha situación. Correcto. ¿Me escuchan bien, no? Sí, doctor. Ya. Bien, entonces, ¿cuál sería el escenario? El escenario podría ser el mismo que les planteé, por ejemplo, una taquicardia, ¿sí? Yo tengo la frecuencia cardíaca. Lo normal, recuerden, es entre 60 y 100. Por encima de 100 ya hablamos de taquicardia y por debajo de 60 hablamos de bradicardia. Ojo que el estar en taquicardia o bradicardia no necesariamente es algo patológico, ¿no? Porque yo puedo tener una bradicardia sinusal, de repente estoy como ahora descansando, estoy sentado, de repente estoy durmiendo y mi frecuencia cardíaca puede llegar a 50, de repente latidos por minuto o menos, inclusive durante el sueño, y es una bradicardia sinusal y es, entre comillas, fisiológico, es normal, ¿sí? Correcto. O puede tener también una taquicardia sinusal. De repente estoy en una actividad física, estoy manejando bicicleta, jugando pelota, yo qué sé, haciendo algún deporte de repente y mi frecuencia cardíaca puede subir por encima de 100. Y ser algo fisiológico, es ser un ritmo normal todavía, ¿correcto? Sin embargo, hay algunos tipos de taquiarritmias ya patológicas donde la frecuencia cardíaca puede subir de repente a 150, 180 latidos por minuto. Y cuando la frecuencia cardíaca sube demasiado, lo que va a pasar, por otra parte, es que la diástole se acorta. Y cuando yo corto la diástole, lo que estoy acortando es el tiempo de llenado. Recuerden que el corazón se llena, los ventrículos se llenan de sangre en diástole, ¿sí? Y entonces, si la diástole es pequeña, el volumen de expulsión va a ser pequeño. Normalmente, y eso es fisiológico, la diástole dura más que la sístole. Por eso es, o sea, el hecho que la diástole dure más que la sístole tiene una lógica. Y una lógica de esas es que garantizar un buen llenado del ventrículo, porque de nada vale que tu corazón se contraiga muy eficientemente si no tiene nada que inyectar, ¿no? ¿Sí? Suena lógico, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero tienes que garantizar un buen llenado y eso lo garantizas con una buena diástole. Pero si la frecuencia aumenta demasiado, tu diástole se acorta, tu volumen de pulsión cae y por lo tanto cae tu presión arterial, ¿sí? No sé si con eso me dejé entender. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, doctor, ¿podría repetir de ese mismo ejemplo el punto, bueno, mejor dicho, la presión arterial a la cual ya ha sido, ya no se ve esa curva de elevación entre el gasto cardíaco y aumentando la frecuencia, ¿no? ¿Qué punto era? ¿180 o a qué punto era el aumento, la presión? Ah, ya, no necesariamente hay un punto de corte exclusivo, ¿sí? Puede ser 150, puede ser 180, dependerá también del tipo de arritmia, de taquiarritmia que tenga el paciente y dependerá eventualmente también de la condición cardíaca basal que tenga. Me dejo explicar, a ver, por ejemplo, yo soy una persona de 30 años con un corazón, digamos, en buenas condiciones, saludable, no tiene ninguna otra patología, pero repentinamente hace una taquiarritmia. De repente, si a ese paciente le genera una taquiarritmia con 150 latidos por minuto, de repente no va a ser hipotensión,
de alguna manera lo va a tolerar hemodinámicamente bien, pero sí va a llegar a la emergencia porque siente que su corazón late rápido, siente palpitaciones, siente como una molestia y no. Entonces uno le toma un electrocardiograma y detecta una arritmia. Pero ese paciente de repente no llega en hipotensión, ¿sí? No es hipotensión porque su corazón de alguna manera compensa, busca compensar esa situación. Pero si esa misma frecuencia cardíaca, con ese mismo tipo de arritmia, de repente hablamos de una persona que ya tiene una función cardíaca deteriorada, porque de repente tuvo un infarto previo, de repente tiene una valvulopatía, algo que alteró ya la estructura y función del corazón, de repente con un ataque taquiarritmia de 150 latidos por minuto sí se descompensa importantemente y sí hace hipotensión. Entonces, no hay en ese sentido un punto de corte a partir de cuando diga, ah, ya, porque llegó a 162, por ejemplo, por minuto ya. A partir de para arriba todos hacen hipotensión y si está por debajo ninguno hace hipotensión. No hay ese punto de corte tan específico en ese sentido. ¿Sí? No sé si me deja entender con ello. Sí, doctor, muchas gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bien, voy a... ¿Me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Ya, gracias. Un segundo, permítame, por favor. ¿Me escuchan bien, no? Ya, perfecto. Entonces, ya. Entonces, hablamos de frecuencia cardíaca y acá les quiero comentar lo siguiente. A ver, hay dos conceptos que de repente ustedes han leído, han escuchado, se los van a comentar, que se refiere a la regulación heterométrica o ley de Frank-Starling. No sé si el término de ley de Frank-Starling se les ha mencionado previamente, ¿sí o no? ¿Me responden sí o no? Ya, gracias por la respuesta. Bien, y hay otro concepto que se llama regulación homeométrica. Entonces uno dice heterométrica y el otro es homeométrica, ¿sí? La heterométrica tiene un nombre propio también, que se llama ley de Frank-Starling. O sea, es lo mismo, ¿sí? Correcto, solo que tiene un nombre propio, en este caso la regulación heterométrica. Y como su nombre lo dice, habla de heterométrica, heterodiferente, métrica, diferente medida. Mientras que en la homeométrica habla de igual medida, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con esa medida? ¿Medida de quién? Bueno, se refiere a la medida del músculo cardíaco, ¿sí? Y está en relación a que yo puedo generar diferentes fuerzas de contracción a partir de variar o no variar la longitud del músculo cardíaco. En este caso, la regulación heterométrica nos dice de que yo puedo aumentar la fuerza de contracción del músculo si yo varío
la longitud del músculo cardíaco. A mayor longitud, mayor fuerza. A menor longitud, menor fuerza. ¿Sí? Este mecanismo de regulación heterométrica en realidad lo que tiene detrás es el concepto de precarga. En el concepto de precarga, recuerden ustedes que yo les decía, ¿no? Si yo aumento la precarga, el volumen de expulsión aumenta, ¿sí? ¿Y qué era la precarga? El volumen de sangre que recibía el corazón. Y el gasto cardíaco está en relación al volumen que expulsaba. Muy bien. Entonces yo aumento el volumen de sangre que llega al corazón, aumento la precarga y aumento el gasto cardíaco. ¿Pero cómo aumenta? Para que aumente el gasto cardíaco, el músculo tiene que, entre otras cosas, contraerse más fuerte también. Entonces, en senso estricto, lo que está ocurriendo, yo aumento el volumen de expulsión y esto lleva a que la fuerza de contracción aumente o la contractilidad aumente y eso lleva como consecuencia, por ende, que aumente el volumen de expulsión. Y ahí se cumple ese circuito, ¿no? Donde aumenta la precarga y aumenta el gasto cardíaco, ¿correcto? Pero a expensas de que aumentó también la fuerza de contracción, aumentó la contractilidad. ¿Y por qué aumentó la contractilidad? Porque, y ahí se aplica esta ley de Frank Starling, porque en la medida que yo aumento de volumen de sangre el corazón, y el corazón se va distendiendo porque se llena de sangre, lo que está ocurriendo en ese proceso de distensión también, ¿qué es? Elongación cada vez mayor de la fibra miocárdica, ¿sí? Y entonces, a mayor volumen, mayor elongación de la fibra miocárdica. Y esa mayor elongación se asocia a mayor fuerza de contracción. Y esa mayor fuerza de contracción a mayor volumen de expulsión. Entonces, el mecanismo de regulación heterométrica dice eso, que a medida que yo incremento la longitud de la fibra miocárdica, la fuerza de contracción aumenta. Y a eso llamamos ley de Frank-Starling. Y explica el concepto de precarga. Bien, en el mecanismo de regulación homeométrica es otro, en el cual dice que yo puedo tener también diferentes fuerzas a partir de una misma longitud de fibra. O sea, yo no necesito variar la longitud de fibra para variar la fuerza. Y dice que yo puedo tener más fuerza con la misma longitud de fibra. ¿Y cómo hace eso? ¿Qué es lo que va detrás de este concepto de relación homeométrica? Va ligado al concepto de contractilidad que ya hemos conversado. Porque recuerden que el concepto de contractilidad, yo puedo aumentar la fuerza a través de dos mecanismos, aumentando la cantidad de calcio o aumentando la sensibilidad de los filamentos al calcio, ¿correcto? Entonces, en senso estricto, yo no necesito variar la longitud de la fibra para hacer que se contraiga más fuertemente. Lo único que tendría que hacer es aumentar el calcio intracelular, por ejemplo, y con eso la célula, el músculo se contrae más fuerte. No necesitaría, por ende, que se, digamos, aumentar la longitud de la fibra. En ese concepto, yo aumento la fuerza de contracción porque aumento la cantidad de calcio, por ejemplo. Y a eso llamamos regulación homeométrica, porque se generan distintas fuerzas manteniendo la misma longitud de la fibra miocárdica. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, nosotros utilizamos estos conceptos, y por acá lo vamos a ver. Dice, ¿cuál es el significado de la regulación heterométrica y homeométrica? ¿Para qué sirven en el fondo? Dice, la regulación heterométrica asegura que los ventrículos, por acá, dice, la regulación heterométrica, es decir, Frank Starling, asegura que los ventrículos eyecten una cantidad igual a la que ingresa en cada latido. Este mecanismo mantiene el balance de gasto cardíaco entre los ventrículos derecho e izquierdo. ¿Sí? Es lo que les decía, ¿se acuerdan que cuando hablamos de precarga yo les decía, si ingresan 60 mililitros, llega 60 mililitros de sangre al corazón, se inyectan 60 mililitros, les decía, ¿sí? Y si llegan 80 mililitros, se inyectan 80 mililitros. Y entonces, este mecanismo de regulación heterométrica, que está detrás del concepto de precarga, asegura que los ventrículos inyecten una cantidad igual a la que ingresa en cada latido, ¿sí? Ahí está este concepto que les mencionaba. ¿Y para qué sirve la regulación heterométrica? O, perdón, la homeométrica. Dice, la reserva heterométrica perdida en el ajuste de Frank Starling puede ser recapturada manipulando el volumen sistólico final a través de cambios en la contractilidad.
lo que conocemos como regulación homeométrica. Entonces, ¿para qué sirve la regulación homeométrica? La regulación homeométrica lo que permite es recapturar o recuperar lo que yo perdí al aplicar la regulación heterométrica. Recuerden que en general no hay nada gratis en el mundo, ¿sí? Ni siquiera en nuestra fisiología. Cuando el corazón aplica o cualquier sistema aplica una intervención, hay un pago que hacer, hay algo que yo pierdo, algo que yo tengo que ceder, ¿sí? Muy bien, cuando yo aplico ley de Frank-Starling, lo que yo voy perdiendo es mi reserva heterométrica. Entonces, ahora quiero recuperarla. ¿Cómo hago para recuperarla? Bueno, aplico regulación homeométrica y recupero esa reserva y regreso a mi situación original de tal manera que mantengo el equilibrio, no me expongo a problemas posteriores por gastar mi reserva heterométrica, ¿sí? Es como mis ahorros, ¿no? En el banco, ¿sí? Yo quiero mis ahorros en el banco y no los quiero, digamos, gastar. De repente gasto parte del dinero porque tengo que pagar una deuda, pero ni bien tengo un extra, otra vez repongo eso que retiré del banco para mantener mi ahorro indemne y tener ahí asegurado ante cualquier emergencia. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Bien, preguntas. Doctor, específicamente, ¿a qué se refiere reserva heterométrica? ¿Un volumen, una presión o qué? Perfecto. Gracias por la pregunta. Se refiere a un volumen. Y acá está. Recuerden que el ciclo cardíaco, este azul oscurito es el ciclo cardíaco normal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, muy bien, gracias. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de precarga? Decíamos que la precarga involucraba un incremento en el volumen de llenado. Por lo tanto, mi volumen diastólico final aumenta. En este ciclo normal de azul, que estamos viendo acá, azul oscuro, vemos que el volumen diastólico final es 120 mililitros, ¿sí? Acá está, 120 es el volumen al final de la diástole, que es este punto de acá, ¿sí? Muy bien, ¿qué pasa? Si yo aumento la precarga, mi volumen diastólico final ya no va a ser 120, será de repente 130, será 140, 150. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, doctor. Correcto, muy bien. Pero ¿qué sucede? Sucede que este incremento de volumen, ¿qué va a implicar? Que el corazón se va a tener que distender más, ¿sí o no? Se va a tener que, como que crecer más, por decirlo así, ¿sí? Se va a tener que dilatar más, ¿sí? Perfecto. ¿Esa dilatación, ustedes creen que será al infinito? Hasta un cierto punto sería. Hasta un cierto punto, ¿sí o no? Hasta un cierto punto donde el corazón diga que lo soporta. Porque si yo paso de ese punto, ya el corazón ya no lo va a soportar y entonces se va a dañar. ¿Se acuerdan del ejemplo del globo? ¿Sí? Si ustedes llenan el agua o un globo con agua, ¿qué sucede? Se va Se llenando, va distiende creciendo el globo, ¿sí? hasta que ¿Sí? reventaría. ¿Sí? Va creciendo, ¿sí o no? Pero si lo siguen llenando de agua ilimitadamente, ¿qué va a pasar en un momento? ¿O qué pasa, no? Porque todos lo hemos visto seguramente alguna vez. Va a, ya lo dijeron ustedes, Reventarse. va a reventar. Y reventar quiere decir que el globo se murió, ¿sí? Perdimos el globo, ¿sí? Lo mismo le pasa al corazón, o lo mismo le puede pasar al corazón. Imaginemos que todo ese globo está representado por una fibra miocárdica. Si ustedes estiran y estiran la fibra miocárdica, claro, hasta algún momento va a aumentar su fuerza de contracción y va a tolerar esto de acá. Pero si yo lo aumento indefinidamente, no lo va a tolerar, va a quedar, va a destrozarse esa fibra. La voy a estirar, la voy a romper la fibra, ¿sí o no? Entonces, ese máximo punto hasta donde yo puedo distender esa fibra es lo que llamo reserva heterométrica, que está representada por un volumen, ¿no? ¿Sí? Porque yo veo es el volumen, no veo la longitud de la fibra, no la puedo ver la fibra, pero sí puedo de alguna manera medir el volumen. Por eso yo digo que tengo 120 acá, ¿sí? Como normal. Si yo voy a trabajar ahora con 140, ya no es normal, ya aumenté mi reserva, ya gasté mi reserva, ¿sí?
porque estoy trabajando con más volumen ahora. El corazón igual lo tolera porque está preparado para ello. Pero si llegamos a un punto extremo, entonces ya entramos en problemas, ¿no? Entramos en posibles problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Aplica regulación homeométrica para que otra vez la reserva, otra vez el corazón trabaje con un volumen de 120 y por lo tanto mantenga esta reserva indemne para un eventual incremento posterior. Pero no trabaja con, digamos, ¿eh? ¿No? No busca aumentar porque puede caer en este extremo y entrar en problemas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la reserva hidrométrica se refiere a ese volumen máximo que yo puedo tolerar, ¿sí? De volumen adicional, de precarga adicional, trabajando todavía dentro de un escenario normal. No sé si con eso me dejé entender. Sí, doctor. Ahora sí está más claro. Ya, perfecto. Entonces, vamos a salir ahora de esto de acá. Y me voy al otro de acá. Sí se ve, ¿no? Lo de circulaciones especiales. Sí se ve, doctor. Ya, perfecto, gracias. Bien, el, ustedes han hecho la parte ya de circulación, ¿no? Sí. Y seguramente en circulación han visto de que nosotros tenemos, digamos, arterias, ¿sí? Y tenemos capilares y tenemos venas, ¿correcto? Hay un circuito ahí. Y sabemos que la sangre a través de las arterias llega a un órgano determinado con la intención de nutrirlo, ¿sí? Porque esa es la función básica, ¿no? Del sistema cardiovascular. La función básica es llevar sangre a través de los conductos, llámese arterias en este caso, llevando oxígeno y nutrientes a la célula para que esta célula pueda vivir y pueda trabajar, ¿sí? Porque recuerden que a través de los nutrientes y oxígeno, la célula forma energía que usa en sus procesos metabólicos para vivir, pero también lo usa para trabajar, ¿no? Por ejemplo, el músculo, ¿no? El músculo su trabajo es contraerse y relajarse. Ese trabajo de contracción y relajación es independiente a lo que requiere para vivir simplemente, pero requiere energía, ¿sí? No son fenómenos, digamos, gratuitos, requiere una energía. Entonces, el sistema cardiovascular lo que hace es eso, ¿no? Llevar oxígeno y nutriente a través de la sangre, a través de los conductos hacia la célula. Esa es la función principal, ¿correcto? Sin embargo, ¿por qué hablamos de circulaciones especiales? Porque más allá de esa función, que es la función básica, la circulación en algunos órganos o sistemas cumple una función adicional, ya que está en relación a ese órgano o sistema, ¿sí? Por ejemplo, vemos acá una gráfica, este es un cuadro, donde vemos los distintos órganos, ¿sí? Del organismo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al corazón, al cerebro, músculo esquelético, piel, órganos del sistema esplácnico, los riñones, etcétera. Vemos acá una columna donde está la proporción de peso en relación al peso corporal. Por ejemplo, el corazón representa el 0,5% del peso corporal nada más. Mientras que el músculo esquelético, vean, representa el 40%. Y los riñones también el 0,5% del peso corporal, ¿sí? Y tenemos que acá la proporción del gasto cardíaco en reposo que le corresponde a cada órgano, en reposo, ¿sí? Al corazón, por ejemplo, le corresponde el 5%, al cerebro el 14%, y así vemos que a cada uno de estos órganos o sistemas le corresponde un porcentaje determinado. Y el riñón, el 20%. A ver, un ratito, disculpe. Voy a bajar a mi gatita. ¡Ay! Vaya para allá. Tengo clase, vaya. Ya. Entonces acá vean ustedes que hay una proporción, ¿sí? Del gasto cardíaco en reposo para cada órgano o sistema que no está en relación necesariamente a la proporción del peso, ¿no? Por ejemplo, acá
ustedes ven que el corazón representa el 0,5%, sin embargo le corresponde el 5% del gasto cardíaco, es decir, 10 veces más, ¿no? ¿Sí? 10 veces más. Y si vemos el riñón, vean ustedes 0,5% y le corresponde el 20% del gasto cardíaco en situación de reposo. Muchísimo más, ¿no? Casi 100% más. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, no hay una relación necesariamente entre la cantidad de gasto cardíaco y el peso corporal, ¿sí? Y entonces, ¿esto a qué se debe? A que en algunos casos ese volumen de sangre que llega a cada órgano o sistema no solo tiene una función de nutrición, sino que tiene otra función adicional que cumplir. Por ejemplo, ustedes ven acá, en el caso del riñón, le corresponde una proporción bien alta comparada con cualquier otro órgano, ¿no? ¿Y por qué llega tanta sangre al riñón? Bueno, porque el riñón tiene una función importante, pues, ¿no? Que es la de depuración de la sangre, ¿no? La limpieza de la sangre. Por lo tanto, toda la sangre tiene que pasar por el riñón. Entonces, ese volumen de sangre que llega al riñón no tiene que ver solamente con el aspecto de nutrir al riñón, digámoslo así, ¿no? Que es la función del cardiovascular, sino que esa sangre que llega al riñón tiene que ver con permitir que el riñón desarrolle su función, que es limpiar la sangre, ¿correcto? Por eso toda la sangre igual va al riñón. Por lo tanto, el porcentaje de gasto cardíaco que va al riñón es muy alto comparado con cualquier otro órgano, ¿sí? Por ejemplo. Luego vemos acá el flujo de sangre normal por cada, digamos, 100 gramos de tejido. Esto es como para estandarizar y hacer una comparación más directa, ¿no? En relación a la masa de tejido o flujo por masa de tejido. Y acá sí podemos comparar cuál es mayor, cuál es menor, ¿no? Porque todo está estandarizado a 100 gramos de tejido. Por ejemplo, acá está llegando 80 mililitros en un minuto por 100 gramos de tejido miocárdico, ¿no? ¿Sí? En este caso del corazón. Y al riñón, como ya hemos visto, le llega mucho más, 400 mililitros por minuto por cada 100 gramos de riñón, ¿sí? Perfecto. Y esto es el flujo máximo que pudiese sufrir, que pudiese recibir ese órgano o sistema, también estandarizado por cada 100 gramos. Entonces vemos que en el caso del corazón podemos pasar de 80 a 400, es decir, aumenta 5 veces más, vean ustedes el flujo de reposo comparado con el flujo máximo, 5 veces más, mientras que, por ejemplo, en el caso del riñón de 400 aumenta 1,5 veces más a 600, ¿sí? No aumenta más, ¿sí? Entonces, aumenta en forma significativa, por ejemplo, en este caso al corazón, ¿no? Y vamos a ver que estos incrementos de flujo que se dan a cada órgano están directamente relacionados o muy relacionados a la capacidad de vasodilatación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Porque una de las pocas maneras por la cual puede hacerse que más sangre llegue a un órgano o tejido es haciendo que los conductos sean más grandes, ¿sí? Tiene que llegar más sangre y para que llegue más sangre tiene que aumentar el volumen del conducto y aumentar el volumen del conducto implica vasodilatarlo, ¿sí? Entonces, un mecanismo importante de cómo hacer que un órgano reciba más sangre es vasodilatándolo. Otro mecanismo puede ser hacer uso de colaterales, es decir, en un órgano o sistema, a veces no todos los conductos están siendo usados, es decir, no en todos los conductos está circulando sangre. Algunos están como colapsados, ¿sí? No circula sangre. Y una forma de aumentar el volumen de sangre en un órgano tejido es haciendo que esos conductos que normalmente no circulaba sangre en reposo, en actividad, entonces empiezan a funcionar, empieza a circular sangre a través de esos conductos, ¿sí? Correcto. Entonces, la vasodilatación y el reclutamiento de capilares son mecanismos por los cuales puede aumentar el flujo de sangre a un órgano o sistema. Y entonces acá tenemos, recuerden ustedes de la clase que han tenido previamente sobre circulación, tenemos la aorta, las ramas de la aorta, luego vienen las arteriolas, ¿sí? Correcto. Y estas arteriolas se continúan con los capilares. Y las arteriolas tienen en su pared un gran contenido de tejido muscular. Por eso las arteriolas, seguramente ya ustedes lo han hecho también en clase, son conocidos como vasos de resistencia. De repente eso ya lo comentaron, pero también lo vamos a comentar para la clase de la presión arterial, ¿no? ¿Sí?
donde la resistencia vascular depende justamente de la arteriola, fundamentalmente. Y depende de qué variable de la arteriola, de su radio o diámetro. Cuando la arteriola hace vasoconstricción, la resistencia aumenta. Cuando la arteriola hace vasodilatación, la resistencia disminuye. ¿Sí? Y esta capacidad de vasodilatación o vasoconstricción, la arteriola la tiene debido a que su pared tiene una gran cantidad de tejido muscular. Es mucho músculo, proporcionalmente hablando. Y eso le da la posibilidad de contracción o relajación al músculo, como sabemos, y por lo tanto de vasodilatación o de vasoconstricción. Y entonces, esta arteriola va a regular el flujo de sangre que llega al tejido, porque si yo hago vasoconstricción en la arteriola, lo que va a pasar es que hay restricción del flujo, ¿sí? Porque la luz ha disminuido. Y si hago vasodilatación, el flujo de sangre al tejido aumenta, ¿no? Va a llegar más sangre al capilar y por ende al tejido, ¿sí? Que estoy nutriendo. Entonces, cuando en el organismo decimos que hay vasoconstricción, por ejemplo, o vasodilatación, esta no ocurre en todos los órganos del sistema de la misma manera. O sea, cuando digo hay vasoconstricción, por ejemplo, no quiere decir necesariamente que esa vasoconstricción es del 100% de las arterias de nuestro organismo. Y si hay vasodilatación, tampoco es del 100%. ¿Qué es lo que ocurre? En realidad, el organismo regula para cada órgano o sistema en quién va a predominar la vasodilatación y en quién la vasoconstricción. Por ejemplo, imaginemos que el ejemplo clásico, ¿no? Que ustedes han escuchado ya. Usted le dice, usted después de comer no puede entrar a la piscina, no puede entrar al mar. ¿Sí? ¿Y por qué no dicen eso? Ah, porque de repente nos da un calambre y nos ahogamos, dicen, ¿sí? ¿Y eso por qué puede pasar? Porque el organismo lo que hace es redistribuye la sangre a distintos órganos o sistemas dependiendo de la necesidad que tengamos en un determinado momento. Por ejemplo, yo he comido, he almorzado y por lo tanto ingresan los alimentos por el tubo digestivo y el tubo digestivo va a tener que trabajar activamente en ese momento porque pues está ingresando alimento. Entonces tiene que trabajar en los procesos de deglución, de digestión, de fractura de los componentes nutricionales para que sean absorbidos. Estos van a pasar al hígado, el hígado también va a tener que trabajar y entonces, como va a tener que trabajar más, necesita energía. ¿Y de dónde va a sacar la energía? Pues del oxígeno y nutrientes que le llegan. Entonces, el organismo dice, yo necesito mandar más sangre al sistema digestivo. Y entonces ocurre una vasodilatación arterial en el tubo digestivo para que más sangre pueda llegar a ese sistema. Ya lo hemos dicho, ¿no? Una forma como yo puedo hacer que más oxígeno y nutrientes llegue a un tejido u órgano es generando vasodilatación para que más volumen de sangre llegue. Y entonces hay vasodilatación. Pero recuerden que el volumen de sangre en el organismo es único, ¿sí? No es que va a aumentar más el volumen de sangre, ¿no? Sino que lo que hace el organismo es redistribuir el flujo. En este momento X que yo necesito que más sangre llegue al tubo digestivo, vasodilato el tubo digestivo para que la sangre vaya para allá. Y le quito a otro, bueno, sí, porque el volumen es el mismo, ya he dicho, ¿no? El 100% es el mismo. Entonces lo que hago es le quito. ¿A quién le quito? Ah, bueno, le quito al músculo, ¿no? Y entonces al músculo, en el músculo no hay vasodilatación arterial, hay vasoconstricción arteriolar, porque es lo que el organismo necesita en ese momento, es lo que él analiza que necesita en ese momento. Te genera vasoconstricción arteriolar para que menos flujo vaya ahí y se redistribuya hacia el tubo digestivo. Y entonces, ¿qué pasa si yo después de almorzar me meto a la piscina o entro al mar, a la playa? Bueno, empiezo a hacer actividad física, mi tejido muscular que va a estar trabajando va a requerir más oxígeno, pero como en ese momento en particular hay vasoconstricción arteriolar, entonces no le va a llegar la cantidad de oxígeno adecuada al músculo y entonces el músculo va a entrar en hipoxia. Y una expresión de eso va a ser los calambres, ¿no? Se contrae y queda, ¿no? En ese proceso de contracción, impidiendo que nosotros podamos desarrollar un movimiento regular y entonces decimos, uy, uno tiene el peligro de ahogarse, dice, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que está pasando. Hay una redistribución del flujo
Y eso se da porque la dilatación o vasodilatación no es uniforme entre el organismo, varía de acuerdo a la necesidad. Ahora, quién regula estos procesos de vasoconstricción o vasodilatación? El mecanismo más importante es la demanda metabólica, que es lo que hemos dicho, ¿no? Como el tubo digestivo empieza a trabajar, necesita más, bueno, le doy más, pues. Entonces, ese es el principal mecanismo, la demanda que hay en cada órgano o sistema que va a determinar que la sangre se vaya a uno u otro sistema, donde necesite más, ¿sí? Hay mecanismos también, como ven ustedes acá, extrínsecos y intrínsecos. El mecanismo intrínseco sería la demanda metabólica, ¿no? Porque es propia del tejido, ¿sí? Un mecanismo extrínseco, ya hemos dicho, es el neural y humoral. Pues, neural, sistema autonómico, simpático, parasimpático, humoral, hormonas, ¿no? Hormonas, angiotensina, por ejemplo, ¿sí? Endotelinas, ¿sí? Que generan vasoconstricción, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son hormonas que producidas a distancia actúan sobre un determinado tejido. Y los mecanismos intrínsecos, que son los más importantes en realidad, uno son las demandas metabólicas, hay hormonas locales, hay factores miógenos y factores endoteliales. El mismo endotelio de la arteriola produce una serie de sustancias que van a permitir que esta arteriola entre en vasoconstricción o vasodilatación, ¿sí? Y entonces se genera este juego de contracción y dilatación, y bueno, el que predomine, digamos, los factores que predominen, ¿no? Dentro de este balance, determinará pues si esta arteriola se vasodilata o se vasoconstriñe, ¿no? ¿Sí? Ya dependerá del equilibrio en cada tejido y en cada momento en particular, ¿sí? ¿Correcto? Por ejemplo, si yo quiero hacer actividad física, seguramente necesito más sangre en el músculo y un mecanismo va a ser vasodilatar la arteriola del tejido muscular, ¿sí? Y generar vasoconstricción de otros órganos con el sistema esplácnico, ¿no? ¿Sí? Que está en reposo. Y acá tenemos, ¿no? Acá tenemos la arteriola, tenemos algunos órganos, algunos circuitos locales, hormonas paracrinas como la histamina, bradiquina, prostaglandina. Tenemos el metabolismo celular, o sea, esta célula está activa y por lo tanto disminuye la presión de oxígeno, por ejemplo, a este nivel, y esta disminución de presión de oxígeno genera vasodilatación. Lo negativo es vasodilatación, lo positivo es vasoconstricción. Genera vasodilatación para que aumente el flujo y por lo tanto llegue más oxígeno, ¿sí o no? También hay sustancias vasodilatadoras como la adenosina, el lactato, los iones como los hidrogeniones y el potasio, son elementos que favorecen la vasodilatación, ¿sí? Y así, entonces hay mecanismos intrínsecos locales y mecanismos extrínsecos que van a hacer que se dé esta situación de vasoconstricción o vasodilatación dependiendo de alguna necesidad en particular, ¿sí? Acá están los factores endoteliales, como el óxido nítrico, que genera vasodilatación, relajación muscular y vasodilatación. La endotelina, que genera vasoconstricción y por lo tanto, bueno, contracción y vasoconstricción. Este es el endotelio, ¿sí? Del vaso, y este es el tejido muscular del vaso, el arteriol, ¿sí? Correcto, del mismo vaso. Estos son elementos de la pared vascular, ¿sí? Del arteriol, correcto. Tenemos también otros mecanismos de autorregulación. Recuerden que yo les decía en algún momento de que en la medida que la presión aumenta, o mejor dicho, la sangre fluye en los conductos de fusión una gradiente de presión. Y en la medida que la presión aumenta, el flujo aumenta. Y eso en general es cierto, ¿sí? Sin embargo, vean ustedes que en algunos órganos o sistemas puede haber algunas variantes. A eso se llama circulaciones especiales, como le decía. O sea, en general hay leyes generales, pero dependiendo de cada órgano o sistema puede haber algunas diferencias en relación a la función, en relación a mecanismo de protección a ese órgano o sistema, ¿sí? Que hace que pues el flujo sanguíneo tenga un comportamiento de repente diferente a lo estándar, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, vean ustedes, esta es una gráfica flujo de sangre entre presión. Sabemos que en la medida que aumenta la presión, el flujo debe aumentar.
Y acá vemos que más o menos en general aumenta, ¿sí, no? A mayor presión, mayor flujo. Sin embargo, vemos que para cierto intervalo de valor de presión, el flujo no varía mucho, sin embargo, se mantiene casi como una meseta. A eso llamamos rango autorregulatorio y se refiere a un intervalo digamos, de valores de presión arterial donde a pesar que aumenta la presión, sin embargo, el flujo no aumenta demasiado. ¿Dónde ocurre eso? Dice, en la circulación coronaria, en la circulación cerebral y renal. Es decir, no ocurre en todos, en algunos órganos en particular, y esto se da, por ejemplo, en algunos órganos como un mecanismo de protección. Por ejemplo, en el cerebro. En el cerebro, lo que se busca es que, digamos, si aumenta la presión, aumenta el flujo, ¿sí? Sin embargo, si esto fuese aumentando de forma indiscriminada, en el caso del cerebro, por ejemplo, lo que va a condicionar es un riesgo potencial de edema cerebral. Y entonces, en el ánimo de evitar el edema cerebral, es que a pesar que aumente la presión, estamos en rangos fisiológicos, el flujo ya no aumente demasiado y se mantenga como una meseta, ¿sí? En un rango fisiológico, ¿sí? Para proteger al cerebro. Vemos, sin embargo, si la presión aumenta demasiado, ya estamos en 170, como dice por acá, por ejemplo, que obviamente ya no es un rango de presión normal, ya vemos que igual, sin embargo, el flujo aumenta. Y entonces es por eso que en estos rangos de presión estamos más expuestos a edema cerebral, a daño vascular, que un vaso se rompa, por ejemplo, cosa que no queremos, ¿no? Por eso es que en el ánimo de que para estas presiones que son fisiológicas el flujo no aumente demasiado y nos expongamos a un peligro, es que existe este mecanismo de regulación donde a pesar que aumenta la presión, sin embargo el flujo se mantiene más o menos constante, no varía mucho, ¿correcto? Es un mecanismo de protección en este caso, ¿sí? El corazón tiene, digamos, una circulación particular donde se da a través de las arterias coronarias. Ustedes saben que las coronarias son dos, derecha e izquierda, que irrigan fundamentalmente cada uno de esos lados. Tenemos las arterias coronaria derecha e izquierda en su porción epicárdica, ¿no? Circulan o se desplazan por encima del corazón, ¿sí? ¿Correcto? A la que llamamos porciones epicárdicas, están sobre el epicardio, ¿sí? De tal manera que son arterias visibles. Cuando uno abre el tórax, por ejemplo, ustedes de repente que han disecado un corazón, son arterias que las pueden visualizar. Y son arterias donde los cirujanos intervienen. Cuando van a hacer un bypass, justamente abordan estas arterias porque son visibles, están externamente al corazón, ¿sí? Ahí es donde le ponen el famoso bypass, o en el caso de los cardiólogos hemodinamistas, ponen ahí un stent, ¿sí? Y entran con sus catéteres y ponen un stent dentro de esa arteria para poder dilatarla de repente y hacer que el flujo sanguíneo pueda mejorar en esa parte del corazón, ¿sí? Las coronarias, recuerden, también son las primeras ramas de la arteria aorta y la derecha irá hacia el corazón derecho y la izquierda hacia el corazón izquierdo. En el caso de la arteria coronaria izquierda, esta tiene un trayecto corto que se llama tronco de la coronaria izquierda, porque de ahí rápidamente se va a dividir en dos ramas, una arteria circunfleja y otra arteria descendente anterior, ¿sí? Entonces tenemos tronco de la coronaria izquierda, circunfleja y descendente anterior. Y por el otro lado tenemos la arteria coronaria derecha, que sí sigue un trayecto largo y al final de ellas ya se va a ramificar. La coronaria derecha es la que irriga, por ejemplo, fundamentalmente también el nodo sinusal. Entonces, el nodo sinusal es irrigado por rama sinusal, por la rama del nodo sinusal, que es a su vez rama de la coronaria derecha. ¿Cómo va el flujo sanguíneo? Algo que ya les había comentado, ¿no? Ustedes tienen dos componentes del ciclo cardíaco, la diástole y la sístole y diástole, ¿correcto? La diástole dura más, acá también es una gráfica en función a tiempo, en el eje de la X, y tenemos acá el valor de la presión en la vertical y también el flujo coronario. Pero bueno, nos vamos al flujo coronario que es el que nos interesa ahora. Y vemos que el flujo coronario
está por acá, ¿sí? En la sístole y está por acá arriba en la diástole. Vemos claramente que el flujo coronario es mayor en la diástole que en la sístole. Y eso es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Que el corazón se irriga fundamentalmente en diástole. Por eso es que a nosotros nos conviene que nuestra diástole dure más tiempo, porque implica que nuestro corazón va a estar irrigado más tiempo. Y eso se logra con frecuencias cardíacas no tan altas, con frecuencias cardíacas relativamente bajas. Y por eso acá también dice, ¿no? Lo contrario. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, la diástole cae. Y es lo que ya habíamos comentado en la sesión previa, ¿no? Donde si yo me voy a un extremo con una taquicardia, donde la frecuencia cardíaca aumenta ya patológicamente, la diástole cae tanto que el volumen de expulsión y el gasto cardíaco cae tanto que pues puede llevar a la hipotensión, ¿no? ¿Sí? Entonces a mí me conviene estar en diástole. Por eso los pacientes que tienen una enfermedad coronaria, donde saben ustedes hay una disminución del flujo de sangre al miocardio, a mí lo que me conviene es tenerlo más tiempo en diástole, ¿sí o no? Porque en la diástole se va a irrigar el corazón. ¿Y cómo hago que el paciente tenga más diástole? Bueno, lo que hago es bajo la frecuencia cardíaca, pues, porque ya sé que si bajo la frecuencia cardíaca, la diástole aumenta. ¿Y cómo hago para bajar la frecuencia cardíaca? Ah, le doy beta bloqueadores, ¿no? Porque el beta bloqueador tiene como efecto bajar la frecuencia cardíaca. Y ahí está, ahí aplicamos ese concepto. Por eso a los pacientes con enfermedad coronaria, parte del tratamiento incluye el uso de beta bloqueadores, donde un objetivo del uso del beta bloqueador es bajar la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para aumentar la diástole. ¿Para qué? Para aumentar el flujo de sangre al miocardio. Esa es la lógica del tratamiento. Vean ustedes que eh, mucho de lo que nosotros aplicamos en la práctica clínica en realidad tiene un sustrato, un sustento en la fisiología. Por eso es tan importante la fisiología, ¿no? Porque nos ayuda a entender o también de alguna manera generar, a generar ideas de alguna estrategia de cómo mejorar la salud de las personas, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo que les decía en el sentido de que el músculo requiere de oxígeno para poder vivir y para poder trabajar. Por ejemplo, acá dice, vean, este es el nivel de consumo de oxígeno cuando, que es más o menos de 2 mililitros de oxígeno por minuto por 100 gramos de tejido, cuando el corazón está en parada cardíaca. Y cuando está en parada cardíaca, el músculo cardíaco no está trabajando. Sin embargo, vean ustedes que en parada cardíaca igual el músculo consume oxígeno. Este consumo de oxígeno es el necesario para vivir. Es decir, el músculo ni se mueve, pero igual consume oxígeno porque tiene que vivir. Ya cuando el músculo empieza a trabajar, el nivel de consumo de oxígeno es más alto, como están viendo acá. Quiere decir que esa diferencia es la que ya requiere para desarrollar el trabajo que le corresponde, contraerse y relajarse, ¿sí? Pero a unos no trabaje la célula, igual consume oxígeno, que es el consumo de oxígeno mínimo para vivir, ¿sí? En el caso del músculo cardíaco, ¿sí? Eh, hay algunas variables que determinan el nivel de consumo de oxígeno. ¿Se acuerdan que yo le decía que aumenta la precarga, aumenta la contractilidad, aumenta la poscarga y todo ello? Bueno, pues ese incremento, digamos, del gasto cardíaco en relación a aumento de la frecuencia cardíaca o de la contractilidad, eh, tiene todo, digamos, un precio que pagar. Ya les he dicho, nada es gratis, ¿sí? Siempre hay algo que pagar, todo tiene un costo en este caso. ¿Y cuál es el costo que paga el corazón para mejorar su gasto cardíaco? Lo paga en oxígeno. El corazón no tiene dinero, ¿sí? Lo que va a hacer es pagar en oxígeno. De tal manera que si yo quiero, por ejemplo, aumentar el gasto cardíaco a expensa de aumentar la frecuencia cardíaca, ya hemos visto que si yo aumento la frecuencia cardíaca, puedo aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Muy bien, pero para eso voy a tener que gastar más oxígeno. Yo puedo aumentar la frecuencia cardíaca aumentando la contractilidad, perfecto, pero para eso voy a necesitar más oxígeno. Puedo aumentar el gasto cardíaco aumentando la precarga, pero también para eso requiero oxígeno, ¿sí?
¿correcto? Entonces, sin embargo, cada una de estas variables genera una demanda de oxígeno diferente, no todas son iguales, ¿sí? De tal forma que, ¿cuál es la forma más costosa de aumentar el gasto cardíaco? La forma más costosa de aumentar el gasto cardíaco es aumentando la frecuencia cardíaca. La forma más barata de aumentar el gasto cardíaco es aumentando la precarga. Por eso es que eh, los deportistas tienen, digamos, un mejor rendimiento que aquellos que no somos deportistas. Cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, lo que va a pasar es que mi gasto cardíaco aumenta, ¿sí o no? Y cuando hace ejercicio un deportista calificado, un deportista de élite, entrenado, cuando hace ejercicio también aumenta su gasto cardíaco. Ahí, hasta ahí somos iguales. Los dos aumentamos el gasto cardíaco porque los dos necesitamos más oxígeno, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre el deportista calificado, entrenado, y yo de repente que no hago pues ejercicio de alta competencia? ¿Cuál es la diferencia? En los dos aumenta el gasto cardíaco. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en mi caso, mi gasto cardíaco aumenta a expensas de aumentar la frecuencia cardíaca fundamentalmente. Mientras que en el deportista calificado, el gasto cardíaco aumenta a expensas de aumentar la precarga. ¿Y cuál es la diferencia en eso? Bueno, de que para aumentar la precarga, yo necesito menos oxígeno que para aumentar la frecuencia cardíaca. El aumento de frecuencia cardíaca consume mucho oxígeno consume. Por lo tanto, mi reserva de oxígeno se va a agotar mucho más rápido que si yo aumentase la precarga. Por lo tanto, el deportista calificado que aumenta precarga consume menos oxígeno, entonces el oxígeno le va a durar mucho más. Por lo tanto, su capacidad de hacer ejercicio va a ser mayor que la mía. Con la misma cantidad de oxígeno, él va a tener más actividad que yo, porque el mecanismo que él usa para mejorar su gasto cardíaco es más eficiente. Con menos oxígeno va a lograr más que lo que hago yo. ¿Sí? Esa es la diferencia. La circulación cerebral, ya sabemos por anatomía el polígono de Willis, y tenemos el detalle acá, ¿no? En la circulación cerebral, igualito tenemos una arteria, capilares y una vena. ¿Cuál es el tema con la circulación? ¿Cuál es el detalle especial con la circulación cerebral? Es digamos, la estructura en la cual se encuentra. ¿Cómo así? Sabemos que el cerebro está dentro de una estructura ósea que es el cráneo, ¿sí? Que es una estructura rígida. Por lo tanto, el cerebro no tiene una capacidad de distensión mayor, ¿sí? Cosa que sí ocurre, por ejemplo, con el corazón, que está en el tórax, donde está, digamos, con órganos aledaños, como el pulmón, por ejemplo, el tubo digestivo, el esófago, etcétera, donde estos órganos tienen una mayor capacidad de desplazamiento, ¿sí? Si es que, por ejemplo, el corazón crece y crece, 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 y bueno, pues crece dentro del tórax, tiene espacio para crecer ahí, ¿sí? ¿Correcto? En el caso del cerebro no pasa eso. Y es por eso que al estar rodeado de una estructura rígida, cualquier incremento de presión puede generar daños al cerebro. Y de tal manera que la circulación justamente está diseñada para tratar de prevenir esos escenarios. A veces no se logra y por eso entramos en problemas, ¿no? Entonces, una variable importante está relacionada con la presión intracraneana. Si aumenta la presión intracraneana, entonces podemos afectar severamente el flujo de sangre. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo una hemorragia cerebral, imaginemos, me dio una hemorragia, sangrado cerebral tengo, eso va a hacer que mi presión intracraneana, por esta masa, este tejido que ocupa un espacio, hace que mi presión aumente. Como la presión aumenta y no hay por dónde fugar, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a empezar a comprimir las estructuras que están dentro del cráneo. Y una de ellas van a ser los vasos sanguíneos. Entonces, si aumenta la presión, yo tengo la arteria y la vena acá. ¿Y quién se va a comprimir primero? Bueno, la vena, porque la vena tiene menos presión que la arteria, ¿no? Se va a empezar a colapsar la vena. Y si colapsamos la vena, ¿qué va a pasar? Bueno, la vía de drenaje de la sangre va a verse afectada.
por lo tanto la presión intracapilar va a aumentar y va a hacer que empiece a fluir, ¿no? Plasma desde el capilar hacia el parénquima cerebral, con lo cual el edema o el aumento de presión intracraniana va a ser mayor todavía. Y entonces vamos a entrar cada vez en problemas. El cerebro va a empezar a aumentar su presión intracraniana de tal manera que en algún momento es tan alta que va a tratar el cerebro de fugar por donde sea y trata de fugar por la base craneana, pero como por ese espacio no puede pasar todo el cerebro, entonces se enclava, ¿no? Ahí viene el famoso enclavamiento, ¿no? Del cerebro, donde puede llevar a muerte de la persona, ¿sí? Por eso es que cuando estos pacientes, cuando hacen, por ejemplo, una hemorragia cerebral, y no se puede controlar la presión intracraneal y aumenta, lo que hacen ellos es, hacen una cirugía para quitar parte del cráneo. Hacen una craneotomía descompresiva que se llama, ¿no? O sea, le retiran parte del cráneo, del hueso, para que por ahí el cerebro salga. Y de alguna manera el cerebro se expone, ¿sí? Hasta que logremos controlar el tema del sangrado, la hemorragia, baje la presión intracraniana, otra vez el cerebro baje de tamaño, regrese a su posición original y los cirujanos otra vez tapan otra vez ese hueco, ¿no? Eso es lo que se hace, es una forma de tratamiento cuando ya no podemos a través de medicamentos controlar la presión intracraneana, ¿sí? Eh, una variable que afecta el flujo sanguíneo cerebral es la presión de CO2, de tal manera que pequeñas variaciones en la presión de CO2 generan vasodilatación y por lo tanto que el flujo sanguíneo cerebral aumente, ¿no? ¿Sí? El CO2 es tal vez el gatillo más importante, más que la presión de oxígeno, en generar vasodilatación y variaciones del flujo sanguíneo, para más o para menos también, ¿sí? En la circulación cutánea también tenemos lo mismo, arterias, capilares, venas, pero ¿cuál es la importancia de la circulación cutánea, digamos? ¿Qué función tiene adicionalmente? Bueno, la circulación cutánea tiene una función importante en lo que es la pérdida de calor. Recuerden, cuando nosotros estamos haciendo una actividad deportiva, estamos con alta temperatura y empezamos a sudar, ¿no? ¿Sí? Que es una forma de liberar el calor. Recuerden que nosotros desarrollamos una serie de reacciones químicas, de repente se acuerdan de química, reacciones endergónicas, exergónicas, que liberan calor, por ejemplo, y entonces la temperatura corporal puede aumentar en forma muy importante. Y esa temperatura tiene que ser disipada, tiene que bajar disipando la temperatura, disipando el calor. ¿Y dónde lo disipa? A través de la piel. Y entonces el flujo sanguíneo puede aumentar a la piel en forma importante. ¿Para qué? Para disipar el calor. Cuando nosotros hacemos ejercicio, por ejemplo, nuestra temperatura corporal aumenta, ¿sí? Y el flujo sanguíneo aumenta a distintos órganos. Ya habíamos dicho que aumenta, por ejemplo, al tejido muscular, porque es obvio, ¿no? El músculo empieza a trabajar más. Pero hay otros órganos o sistemas donde el flujo también aumenta, y uno de ellos es la piel. ¿Y cuál es la idea que durante el ejercicio aumente la circulación a la piel? Bueno, permitir la pérdida de calor. Esa es la idea, de que el flujo sanguíneo aumente hacia la piel durante el ejercicio, ¿sí? Entonces tenemos acá, vean ustedes, altas temperaturas, disminuye la actividad simpática y eso genera vasodilatación pasiva, y luego por aumento de actividad colinérgica, simpática y del VIP, hay vasodilatación activa, donde el flujo sanguíneo aumenta, vean ustedes, en forma tan grande como el 60% del gasto cardíaco puede llegar inclusive a la piel, con la idea de perder calor, ¿no? ¿Sí? Con la idea de perder calor. La circulación esplácnica también tiene un elemento particular. Recuerden ustedes que en un órgano ustedes tienen arteria, capilares y vena. Y recuerden ustedes que de la clase de circulación que han tenido, ustedes tienen la aorta, imaginemos el riñón como órgano, ¿sí? Ustedes tienen la aorta, de ahí sale la arteria renal, y la arteria renal se va al riñón, llevando todos los nutrientes. Y del riñón que sale, la vena renal. ¿Y la vena renal drena dónde? En la vena cava. ¿De acuerdo? Entonces tenemos arteria renal, riñón, vena renal, vena cava. Y así casi en todos los órganos, ¿no? ¿Sí? Tiene ese circuito. En el caso del intestino, vean ustedes acá, y por eso es una circulación especial, decimos, ¿sí?
Tiene la arteria que va al intestino, el capilar y la vena intestinal. Pero la vena intestinal no drena a la vena cava. Vean ustedes, drena a la vena porta. ¿Y la vena porta dónde se va? Se va al hígado. Y del hígado sale la vena hepática y esa vena hepática drena a la vena cava recién. Es decir, la sangre que circuló por el intestino, con su contenido de oxígeno, nutrientes, etcétera, no va directamente a la vena cava, sino que va hacia lo que es la vena porta, va al hígado. Y del hígado recién se va a la vena cava para ingresar a la circulación sistémica, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué hace eso? Este es como un bypass, ¿no? La vena no va a la vena cava, sino que como que bypassea primero yéndose al hígado y después va hacia la vena cava. ¿Y para qué hace eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? La idea es que justamente, recuerden ustedes que el intestino es parte del sistema digestivo que está en contacto con el exterior. Nosotros ingerimos alimentos, una serie de sustancias, fármacos de repente a través del tubo digestivo, a través de la vía oral, y llegan al intestino. Y estos tienen que, se absorben, se metabolizan a este nivel y entonces son absorbidos. Entonces, ¿cuál es la idea de que la sangre no llegue directamente a la circulación mayor, a la circulación sistémica, digámoslo así, a través de la vena cava, sino que primero pase por el hígado, para que el hígado sirva como un filtro inicial? Recuerden ustedes que los fármacos llegan al hígado, algunos alimentos, de tal manera que destoxifica el hígado y de esa manera evitamos que sustancias tóxicas puedan llegar directamente a la circulación sistémica, sino que van a ir al hígado para pasar como un tamiz, un filtro, y el hígado nos ayude a eliminar las sustancias tóxicas para prevenir un daño a nuestro órgano, ¿sí? A nuestro sistema, a nuestro organismo, ¿sí? Entonces hay ahí una lógica de por qué se da este tipo de circulación en este caso. En el caso del riñón, vean ustedes, recuerden que tenemos esta lógica también, ¿no? Arteriola, capilar y la vénula, ¿sí? Muy bien. Vean ustedes que en este caso tenemos la circulación. Un ratito, espérense. Disculpen, mi gatita, vaya, vaya. Caray, qué pija. Ya. Entonces acá tenemos igual arteria, eh, capilares y las venas, ¿sí? ¿Correcto? Pero vean ustedes que acá hay una estructura algo diferente, ¿no? Ustedes tienen acá la arteria, tienen la arteriola aferente, tienen capilares glomerulares y tienen arteriola eferente. Acá hay algo diferente ya. Vean ustedes, tienen arteriola, capilar y debería seguir una vénula, ¿sí o no? Pero no hay vénula, hay arteriola, o sea, tienen arteriola capilar y otra vez arteriola. Eso ya no es lo habitual, ¿sí? Entonces, ¿y por qué pasa esto acá? Bueno, porque acá tiene una función. En este caso, recuerden también la lógica. Yo tengo arteriola, capilar y vénula, y la idea del capilar es nutrirse o no la célula. ¿De acuerdo? En este caso, este capilar no busca nutrir nada. Este capilar glomerular lo que está buscando es cumplir la función de filtración del plasma a nivel renal para la función del riñón, que es depuración, ¿sí? Entonces, en esa lógica, este capilar no cumple ninguna función de nutrición. Este capilar sirve para filtrar la sangre, ¿sí? Y tiene una estructura diferente, arteriola aferente, capilar y arteriola eferente, ¿sí? De ahí sigue esta arteriola eferente y forma un capilar peritubular. Este capilar peritubular también tiene otra función, que es la, recuerden ustedes, bueno, de repente no han hecho todavía renal, creo, ¿no? O ya hicieron renal. Todavía no, doctor. Ah, ya, correcto. Cuando ustedes hagan renal, van a ver que, bueno, la unidad básica es la nefrona. La nefrona está formada por los glomérulos, ¿eh? El glomérulo y los túbulos capila, los conductos o túbulis, ¿sí? Que están acá, donde ven el túbulo proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal, etcétera. Y en este proceso de depuración se cumplen tres procesos básicos. Uno es la filtración,
¿sí? Que se da a este nivel del capilar glomerular y la cápsula de Bowman. Acá se filtra, ese es un proceso, la filtración, ¿sí? El otro proceso es la reabsorción, es decir, sustancias que están en el túbuli y pasan al capilar peritubular, se reabsorben, es decir, regresan a la sangre. Y hay otro proceso que se llama la secreción, es decir, sustancias del capilar peritubular que ingresan al túbulo renal, ¿sí? Entonces ahí tenemos filtración, secreción y reabsorción. Son los tres procesos que se dan a nivel del nefrona. Y dependiendo de las sumas y restas que se den en estos tres procesos, es que una sustancia va a ser excretada o no a través de la orina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la glucosa, saben ustedes que la glucosa no se excreta normalmente a través de la orina. Normalmente yo no tengo glucosa en la orina. Si todos nos hacemos un examen de orina ahora, ninguno deberíamos tener glucosa en orina, porque lo normal es que no haya glucosa en la orina. ¿Y eso por qué se da? Bueno, porque a pesar de que la glucosa se filtra a nivel glomerular, el 100% se reabsorbe. Es decir, del capilar de la sangre pasa a la cápsula, a los conductos tubulares, pero del túbuli regresa otra vez a la sangre a través del proceso de reabsorción, ¿sí? Y entonces el 100% se reabsorbe y por lo tanto nada se excreta a través del orina, ¿sí? Entonces, de esa manera cumplen estos capilares peritubulares una función también. No tienen la función de nutrición, sino la de participar de los procesos de depuración, que es la función, digamos, principal del riñón, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso llamamos circulaciones especiales, cómo está organizada la circulación en un órgano u otro, dependiendo de la función que desarrolla. Esto de acá no cumple una función de nutrición en específico, sino esta organización es para cumplir la función del riñón, que es la de depuración, ¿sí? Bien, entonces, preguntas. Esta es la última parte ya. Preguntas. A ver si un comentario, preguntas. A ver. ¿Están por ahí o no? Ha estado claro, doctor. Ya. ¿Una pregunta? ¿Seguros? Puro dedito veo nomás. Bien, a ver. ¿No hay preguntas entonces? Kevin. Ya, ya, correcto. Entonces, nos vemos mañana. Ya, perfecto. Entonces, bueno, buenas noches con todos y ya nos estamos reuniendo el día de mañana entonces nuevamente. Un abrazo para todos ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.